Muy buenas tardes, asesor educativo Arturo Trujillo Ramos. Mi nombre es Alfonso Arias Díaz y soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 21004336. Actualmente estoy cursando el módulo de Derecho Procesal Penal de la licenciatura de Derecho, por lo que este día 29 de septiembre del 2022 me permito exponer lo relacionado al reto 1, denominado ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Pues bien, la primera interrogante en el que se menciona que se diga a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia. Al respecto, primero tenemos que entrar en perspectiva, mencionando que desde un modo neomarxista se sugiere que la difusión de leyes puede ocurrir mediante presiones de capital internacional sobre países centrales o periféricos y a través de la expansión del capitalismo mundial. Pues bien, esas ideas que en los países que parten de los países centrales a otros países centrales o también a los países periféricos, estas ideas sirven a los grupos de élite en sus intereses, por lo que se pueden diseminar de los países centrales a los periféricos porque los países centrales tienen mayores recursos para tomar el primer paso en cierta dirección, ¿sí? Con lo cual trae efectos de dependencia hacia el camino tomado por los países periféricos. Ahora bien, los países periféricos y sus actores están limitados a ser receptores de estas ideas, es decir, leyes, normas y políticas públicas que son producidas y diseminadas desde los países centrales, que como ya se dijo, ellos poseen el recurso y los periféricos son dependientes de ese recurso. Ahora bien, en contraste con lo antes mencionado, se identifica un tercer modelo, que es el que se denomina difusión desde la periferia, mencionado por el autor Lancer. En este modelo, los actores de países periféricos o semiperiféricos tienen un control crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas hacia otros países centrales o también periféricos. En consecuencia, su participación es sustancial, ¿sí? En los países centrales. En contraste con otros modelos, la historia y la realidad social de los países periféricos pasa a ser relevante para explicar no solo la recepción doméstica, es decir, en el propio país, sino también la difusión general y global de leyes, normas y políticas públicas. Ahora bien, la conceptualización y el estudio de la difusión desde la periferia como un tipo de difusión distintivo son importantes porque al menos hay tres razones. La primera de ellas, la difusión desde la periferia debe de ser tenida en cuenta como una hipótesis o grupo de hipótesis que pueden ser probadas al estudiar procesos de difusión. En segunda, el estudio de esa difusión desde la periferia puede proveer ciertas cables sobre las leyes, normas y políticas públicas que se difunden a ciertas regiones del mundo, y en especial en aquellas regiones que no incluyen a los países centrales, como es África, América Latina y Medio Oriente. Y la tercera posibilidad es aquella que la difusión puede ser iniciada desde países periféricos o semiperiféricos, y significa que estudiar este tipo de países mejora nuestro entendimiento de nuestro mundo globalizado. Eh, en la segunda interrogante que se plantea en el reto es que se distingue a los códigos inquisitivos, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Bueno, en una mención que hace Lancer es que los códigos acusatorios se refiere a procesos penales que son orales y públicos, distinguen entre las funciones de la investigación y el juzgamiento y proveen al Ministerio Fiscal, a la víctima y al imputado muchos mecanismos para resolver los casos sin tener que ir a juicio. En este modelo también se incluyen amplios derechos para el imputado y la participación social de las personas, y permite que la víctima tenga un rol
muy importante en el proceso penal, mientras que señala que el inquisitivo se refiere a aquellos procesos penales en los que tienen rasgos totalmente opuestos. Bien, en la tercera interrogante se comenta que cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina. Pues bien, los actores en países periféricos son actores intelectuales y juegan un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas. Pues bien, los actores de países centrales también juegan un rol crucial en el proceso de esta difusión. Principalmente en este caso, los actores periféricos establecen alianzas con los actores de países centrales de las virtudes de sus reformas y los países centrales traen entonces una promoción de estas reformas, su presión y los recursos a los países periféricos o semiperiféricos para avanzar en esas reformas. Bueno, a manera de cierre quiero manifestar lo siguiente. Según lo contempla Lancer con respecto al sistema inquisitivo, es que este no era del todo escrito, ¿sí? Es decir, que en la primera etapa, que aquí en México se conocía como averiguación previa, no participaba el juez, aunque sí existía cierta secrecía. Ahora bien, por otro lado, al mencionar las expectativas del nuevo sistema de justicia penal en el que se contemplaban varios supuestos que hasta la fecha siento yo que no se han concretado, como es la ausencia de expedientes físicos, ya que podemos ir a ver a las oficinas donde están los ministerios públicos que llevan a cabo el proceso y están inundados de expedientes físicos. Es decir, tienen todavía una acumulación muy grande de expedientes físicos. Sí, por otro lado, se comentaba que los juicios iban a poder ser solucionados en una etapa que no llegara a juicio oral, sino de salidas alternas. Sin embargo, esto no pasa. Se pensaba que iba a llegar únicamente a lo mucho el 20%. Sin embargo, se ha concretado eso y muchos juicios llegan a juicio oral y por lo tanto hay gasto económico y de personal. ¿Sí? Entonces, en este sentido yo siento que debe de haber una contrarreforma o si es válida la afirmación, unas reformas a las reformas que se hicieron para poder llevar a cabo, para estar en la realidad del país y en beneficio de la víctima y el respeto de los derechos humanos de los imputados. Bueno, pues esta es mi opinión, le agradezco su atención, asesor, y que tenga muy buena tarde.